En Persia vivían dos hermanos, Qasim y Ali Baba. Su padre les dejó una pequeña herencia dividida equitativamente, pero sus destinos fueron diferentes. Qasim se casó con una mujer que heredó una gran fortuna, lo cual le permitió convertirse rápidamente en un próspero comerciante. Ali Baba, en cambio, se unió en matrimonio con una mujer igual de humilde y sobrevivía cortando leña para venderla en el pueblo, usando 3 burros como única posesión. Un día, mientras trabajaba en el bosque, Ali Baba vio una nube de polvo acercándose. Observó detenidamente y distinguió a un grupo de hombres a caballo. Temiendo que fueran bandidos, se escondió en un frondoso árbol cercano a una roca. Desde allí, vio cómo los jinetes desmontaban y ataban sus caballos. Ali Baba contó a 40 hombres y dedujo que eran ladrones. Uno de ellos, al parecer el líder, se acercó a la roca y pronunció: «Ábrete, sésamo». Una puerta secreta se abrió en la roca, y los ladrones entraron, cargando alforjas llenas de tesoros. Ali Baba observó todo desde su escondite, esperando pacientemente hasta que, tras un tiempo, los bandidos salieron y cerraron la puerta con las palabras: «Ciérrate, sésamo». Los hombres montaron de nuevo y se marcharon. Tras asegurarse de que no regresarían, Ali Baba decidió probar las palabras mágicas. Se acercó a la roca y repitió: «Ábrete, sésamo». La puerta se abrió ante él, revelando una cueva llena de riquezas. Dentro, Ali Baba se sorprendió al descubrir que la cueva, lejos de ser lúgubre, era amplia y bien iluminada por una abertura en la roca. Encontró valiosos fardos de seda, alfombras, lingotes de oro y plata, y montones de monedas. Cargó sus 3 burros con tantas monedas de oro como pudieron llevar, escondiéndolas bajo la leña para no levantar sospechas. Tras cerrar la cueva, se dirigió rápidamente a casa. Al llegar, ocultó cuidadosamente los burros en el patio, cerró las puertas y descargó las bolsas ante su esposa. Al verlas llenas de oro, ella pensó que Ali Baba había robado. Pero él la tranquilizó explicándole que había tomado el tesoro de unos ladrones, pidiéndole que guardara el secreto. Sin embargo, la esposa, aún impresionada, insistió en medir el oro. Ali Baba la desanimó, pero ella decidió pedir prestada una medida a la esposa de su hermano Qasim. La cuñada, intrigada por la solicitud, entregó la medida tras colocar disimuladamente un poco de sebo en el fondo. De vuelta en casa, la esposa de Ali Baba midió el oro varias veces, satisfecha con la cantidad. Al devolver la medida, no se percató de que una moneda se había pegado al sebo. La cuñada, al recibirla, encontró la moneda y, sorprendida, empezó a sospechar sobre la fuente de la inesperada fortuna de Ali Baba. La envidia llenó a la esposa de Qasim al descubrir la riqueza de Ali Baba. ¿Cómo puede tener tanto oro alguien como él?, pensó. Impaciente, esperó a su esposo, segura de que también se sorprendería. Cuando Qasim llegó, ella le contó lo sucedido y le mostró una moneda antigua que había quedado en la medida. Qasim, lejos de alegrarse, se sintió consumido por los celos. Esa noche no durmió y al amanecer fue a casa de su hermano. Aunque no solía visitarlo, lo confrontó. «Eres muy reservado, finges pobreza, pero mides el oro». Ali Baba, sorprendido, trató de evadir el tema. Pero Qasim, mostrando la moneda, insistió en saber más. Dado que el secreto había sido revelado, Ali Baba confesó todo, ofreciéndole parte del tesoro para que guardara silencio. Qasim, sin embargo, exigió conocer la ubicación exacta y cómo acceder a la cueva. Con esta información, Qasim planeó adelantarse a su hermano y quedarse con toda la fortuna. Al día siguiente, antes del amanecer, se dirigió al bosque con 10 mulas y siguió las indicaciones de Ali Baba hasta la roca. Pronunció las palabras mágicas y la puerta se abrió. Al entrar,
quedó maravillado al ver más riquezas de las que había imaginado. Codicioso, Qasim se dedicó a llenar sus cofres, pero cuando quiso salir, olvidó la palabra para abrir la puerta. En lugar de sésamo, dijo cebada, y luego probó otros nombres de granos, sin éxito. La puerta no se movió, y su desesperación creció a medida que intentaba recordar la palabra correcta. Finalmente, abrumado por el pánico, olvidó por completo la palabra mágica, quedando atrapado en la cueva. Alrededor del mediodía, los ladrones llegaron a su guarida, y desde lejos notaron las mulas de Qasim merodeando cerca de la roca, cargadas con cofres. Alarmados, se acercaron rápidamente, ahuyentando a las mulas. Sin perder tiempo en perseguirlas, algunos ladrones comenzaron a inspeccionar la zona, mientras el capitán y el resto se acercaban a la puerta y, pronunciando las palabras mágicas, la abrieron. Qasim, dentro de la cueva, oyó el ruido de los caballos y, consciente de su peligro, se lanzó hacia la puerta cuando la vio abrirse, empujando al capitán. Sin embargo, no pudo escapar de los demás ladrones, quienes lo mataron con sus sables. Tras eliminar a Qasim, los ladrones inspeccionaron la cueva, devolvieron las bolsas que Qasim había intentado llevarse y deliberaron sobre lo sucedido. Aunque no podían entender cómo había entrado, sospechaban que alguien conocía su secreto. Decidieron desmembrar el cuerpo de Qasim y colgar sus restos dentro de la cueva para aterrorizar a cualquier intruso. Mientras tanto, la esposa de Qasim, inquieta por su ausencia, acudió a Ali Baba, revelándole su preocupación por el retraso de su esposo. Ali Baba, que había previsto que Qasim podría aventurarse a la cueva, le sugirió que Qasim probablemente regresaría tarde por prudencia. Convencida por su cuñado, la esposa de Qasim esperó hasta la medianoche, atormentada por la curiosidad y arrepentida por haber insistido en el asunto. Al amanecer, volvió a casa de Ali Baba llorando, explicando su temor. Ali Baba, comprendiendo la gravedad de la situación, no esperó más. Preparó sus 3 burros y se dirigió al bosque, rogando a su cuñada que intentara calmar su aflicción. Cuando Ali Baba llegó a la roca y no encontró ni a su hermano ni a las mulas en el camino, se alarmó al ver manchas de sangre cerca de la entrada. Pronunció las palabras mágicas y al abrirse la puerta, se horrorizó al encontrar el cuerpo de Qasim en un estado espantoso. A pesar de la frialdad con la que Qasim lo había tratado, Ali Baba envolvió los restos en unos fardos y los cargó en uno de los burros, cubriéndolos con leña. En los otros 2 burros, colocó bolsas de oro, también cubiertas de leña, y cerró la cueva antes de dirigirse de vuelta al pueblo. Fue cuidadoso al entrar al pueblo al anochecer. En casa, dejó que su esposa descargara los burros con oro, mientras él llevó el burro con el cuerpo a casa de su cuñada. Allí, fue recibido por Morgiana, una sirvienta astuta y muy hábil en resolver problemas. Ali Baba le pidió que guardara silencio y la llevó aparte para explicarle que el cuerpo de su amo estaba en los fardos y que debían enterrarlo como si hubiera muerto de causas naturales. Morgiana informó a la viuda y Ali Baba la siguió. La cuñada, impaciente, le preguntó por su esposo. Ali Baba le pidió calma y discreción antes de explicarle lo sucedido. La viuda, entendiendo la gravedad, escuchó con resignación y aceptó la oferta de Ali Baba de casarse con él, lo cual le proporcionaría estabilidad. Ali Baba se despidió y confió en Morgiana para manejar la situación. Ella fue a una botica y pidió pastillas medicinales, diciendo que su amo Qasim estaba muy enfermo y que no podían diagnosticar la causa. Al día siguiente, regresó a la botica por una esencia, lamentando entre suspiros que temía perder a su amo a pesar de los remedios. Como Ali Baba y su esposa fueron vistos frecuentemente yendo entre su casa y la de Qasim aquel día, nadie se sorprendió al escuchar por la noche los lamentos y gritos de la esposa de Qasim y de Morgiana, quienes anunciaban su muerte. A la mañana siguiente,
Morgiana fue a ver a un zapatero viejo llamado Baba Mustafá, que ya estaba trabajando. Le dio una pieza de oro y le pidió que la acompañara con sus herramientas de costura, indicándole que tendría que vendarle los ojos en un momento dado. Baba Mustafá, al principio desconfiado, aceptó cuando recibió otra moneda de oro, asegurándole Morgiana que no se trataba de nada deshonroso. Con los ojos vendados, lo llevó hasta la casa de su difunto amo y le pidió que cosiera las partes del cadáver. Una vez que Baba Mustafá terminó, Morgiana le dio una tercera pieza de oro y lo llevó de vuelta, vendándole los ojos nuevamente para que no supiera la ubicación exacta. Mientras tanto, Alí Baba trajo incienso para embalsamar el cuerpo, que fue colocado en una mortaja y luego llevado a la mezquita. Morgiana informó al imán y se realizó el funeral. 4 vecinos transportaron el cadáver al cementerio, seguidos por el imán y los presentes. Morgiana, como sirvienta del difunto, siguió al cuerpo llorando y golpeándose el pecho, como era costumbre. La esposa de Qasim permaneció en casa, lamentándose con las mujeres del vecindario. Así, lograron ocultar la muerte de Qasim con gran discreción. Días después del funeral, Alí Baba trasladó sus pertenencias a la casa de la viuda de Qasim, llevando el oro en secreto por la noche. Luego, se publicó su matrimonio con su cuñada, lo cual no sorprendió a nadie, dado que estos matrimonios eran comunes. Alí Baba entregó el almacén de Qasim a su hijo mayor, prometiéndole que, si lo gestionaba bien, le daría una fortuna para establecerse. Mientras Alí Baba empezaba a disfrutar de su nueva fortuna, los ladrones regresaron a su guarida en el bosque y se sorprendieron al descubrir que el cuerpo de Qasim había desaparecido junto con algunas bolsas de oro. «Hemos sido descubiertos», dijo el capitán, «y si no actuamos rápido, perderemos todas las riquezas que hemos acumulado con tanto esfuerzo». El ladrón al que atrapamos conocía el secreto de la puerta, y como su cuerpo y parte de nuestro dinero han desaparecido, está claro que tenía un cómplice. Debemos encontrarlo antes de que revele nuestro secreto. Todos los ladrones estuvieron de acuerdo y decidieron enfocarse en este asunto hasta resolverlo. El capitán sugirió que alguien astuto se disfrazara de viajero para investigar la muerte del hombre y averiguar quién era y dónde vivía. Uno de los ladrones aceptó el reto y después de ser elogiado, se dirigió al pueblo disfrazado antes del amanecer. El ladrón llegó al puesto de Baba Mustafá, un anciano zapatero que ya estaba trabajando. Saludándolo, el ladrón insinuó que, debido a su edad, no podría ver bien. Baba Mustafá respondió con orgullo que su vista era tan buena que incluso había cosido un cadáver en un lugar con menos luz que la que tenía en ese momento. Al escuchar esto, el ladrón fingió asombro y lo incitó a contar más. Al darse cuenta de que Baba Mustafá había participado en algo relacionado con la muerte, el ladrón le ofreció una moneda de oro y le pidió que le mostrara la casa donde cosió el cadáver. Baba Mustafá explicó que había sido llevado con los ojos vendados y por lo tanto no conocía la ubicación exacta. Sin embargo, el ladrón sugirió vendarle los ojos de nuevo y caminar juntos por el camino, con la esperanza de que el anciano recordara alguna referencia. Convencido por la recompensa, Baba Mustafá aceptó la propuesta. El ladrón ofreció otra moneda de oro a Baba Mustafá, quien finalmente aceptó, guardándolas. Aunque no podía recordar con precisión, accedió a intentarlo. Baba Mustafá llevó al ladrón al lugar donde Morgiana le había vendado los ojos. El ladrón lo vendó de nuevo y lo guió hasta que Baba Mustafá se detuvo frente a la casa de Qasim, donde vivía Alí Baba. El ladrón marcó la puerta con tiza y preguntó si Baba Mustafá conocía a los dueños, a lo que el zapatero respondió que no, pues no vivía en la zona. Tras despedirse, el ladrón volvió al bosque para informar. Morgiana, al salir y ver la marca, sospechó malas intenciones y, para despistar, marcó otras puertas de la misma manera. Cuando el ladrón y el capitán regresaron,
Se confundieron al ver varias casas marcadas y se retiraron, frustrados. De vuelta en la cueva, los ladrones acordaron que el error merecía la muerte, y el espía fue ejecutado. Otro ladrón intentó lo mismo, marcando la puerta con tiza roja. Pero Morgiana notó la nueva marca y repitió su truco, marcando varias puertas. El ladrón, confiado, llevó al capitán, pero ambos se confundieron de nuevo y se retiraron. El ladrón también fue castigado con la muerte. El capitán, al ver fallar a dos hombres, decidió encargarse él mismo. Fue a ver a Baba Mustafa, quien lo guió como a los otros. Esta vez, el capitán no marcó la puerta, sino que observó la casa con cuidado, memorizando su ubicación. Satisfecho, regresó al bosque y anunció a su tropa que ahora sabía con certeza cuál era la casa de Alí Baba y tenía un plan para vengarse. El capitán explicó su plan, solicitando ideas si alguien tenía una mejor. Luego ordenó a los ladrones comprar 19 mulas y 38 jarros, uno lleno de aceite y los demás vacíos. Ensancharon las bocas de los jarros y colocaron a un ladrón armado dentro de cada uno, dejando aberturas para respirar. Cubrieron los jarros con aceite y al estar listos, el capitán los llevó a la casa de Alí Baba. Alí Baba, sin reconocer al capitán disfrazado de comerciante, lo recibió amablemente, permitiéndole quedarse y guardar las mulas en su patio. Mientras el capitán inspeccionaba, Alí Baba pidió a Morgiana que preparara la cena y cuidara al huésped. Después de cenar, el capitán se retiró al patio con la excusa de vigilar las mulas, pero en realidad fue a dar instrucciones a los ladrones. Al oír unas piedras caer, debían cortar los jarros y salir. Más tarde, Morgiana preparó toallas y caldo para su amo, pero al quedarse sin aceite, Abdullah sugirió que lo tomara de los jarros en el patio. Cuando se acercó, uno de los ladrones susurró: «¿Es hora?». Morgiana, sorprendida, comprendió que la casa estaba llena de ladrones y decidió actuar con cautela. Fue de jarro en jarro, dando la misma respuesta: «Todavía no». Descubriendo el plan, Morgiana llenó una olla con aceite hirviendo y lo vertió en cada jarro, asfixiando a los ladrones. Luego apagó el fuego, la lámpara, y se mantuvo alerta, observando por la ventana. Poco después, el capitán abrió la ventana y, al no ver señales de vida ni escuchar ruido, se quedó desconcertado. El capitán lanzó pequeñas piedras, esperando la señal de sus compañeros. Tras no obtener respuesta, se inquietó y repitió la acción varias veces sin éxito. Finalmente, bajó al patio y al acercarse a los jarros, percibió un fuerte olor a aceite caliente, y al inspeccionarlos, se dio cuenta de que todos sus hombres estaban muertos, asfixiados. Enfurecido por el fracaso de su plan, forzó una puerta y escapó por el jardín. Morgiana, al no escuchar nada más, asumió que el capitán había huido por el jardín. Satisfecha de haber salvado a su amo, se fue a descansar. Al amanecer, Alí Baba se levantó para ir a los baños, ignorante de lo ocurrido. Morgiana no quiso despertarlo para evitar arruinar su plan. Cuando Alí Baba regresó y vio los jarros, preguntó a Morgiana, quien le respondió que vería lo sucedido por sí mismo. Alí Baba inspeccionó los jarros y encontró los cuerpos. Asustado, preguntó por el comerciante, a lo que Morgiana reveló que era el capitán de los ladrones. Ella explicó cómo había descubierto su plan al notar marcas en la puerta que había replicado en casas vecinas para confundir al enemigo. Conmovido por la lealtad de Morgiana, Alí Baba le concedió la libertad y prometió recompensarla. Luego, enterró los cuerpos en el jardín con la ayuda de su esclavo, ocultando las armas y vendiendo las mulas para no levantar sospechas. Mientras tanto, el capitán, en su frustración, regresó al bosque, abrumado por el fracaso y la pérdida de su banda. Solo en la cueva, lamentó la muerte de sus compañeros
y la caída de su plan. El capitán, lamentando la pérdida de su banda, decidió vengarse personalmente de Alí Baba. Al día siguiente, se dirigió al pueblo. Se estableció como comerciante y transportó telas y linos desde la cueva, manteniendo en secreto su procedencia. Alquiló una tienda frente a la de Qasim, ocupada por el hijo de Alí Baba, usando el nombre de Kauye Hussein. Cortés con los vecinos, intentó ganarse la confianza del hijo de Alí Baba. Días después, el capitán reconoció a Alí Baba al verlo hablar con su hijo, y al enterarse de quién era, se esforzó en fortalecer la amistad, haciendo regalos y ofreciendo cenas. El hijo de Alí Baba, queriendo corresponder, informó a su padre, quien propuso invitarlo de forma casual. El viernes, ambos pasearon y el hijo de Alí Baba condujo al capitán a la casa de su padre, donde fue recibido amablemente. Kauye Hussein intentó excusarse, pero fue persuadido a entrar. Alí Baba le agradeció los favores hacia su hijo, destacando su falta de experiencia. El capitán, halagador, se mostró complacido, pero nuevamente intentó irse. Alí Baba lo retuvo, invitándolo a cenar. Al rehusar el capitán, mencionó que no podía comer sal. Alí Baba, sin ver problema, prometió una cena sin sal y fue a informar a Morgiana, quien mostró curiosidad y descontento por la petición. Sin embargo, obedeció y preparó los platos según las instrucciones. Intrigada, Morgiana deseaba conocer a este extraño invitado que no comía sal. Mientras ayudaba en la cocina, Morgiana reconoció a Kauye Hussein como el capitán de los ladrones, notando un puñal oculto bajo su ropa. Pensó: no me extraña que este malvado rehúse comer sal, planea asesinar a mi amo. Decidida a impedirlo, ideó una estrategia audaz mientras servía la cena. En lugar de retirarse, Morgiana se vistió como bailarina, con un cinturón de plata y un puñal a juego, cubriéndose con una elegante máscara. Luego, pidió a Abdullah que tocara el tamboril para entretener a Alí Baba y su invitado. Al llegar, Morgiana pidió permiso para mostrar su danza, lo cual Alí Baba aceptó con gusto. El capitán, nervioso por el imprevisto espectáculo, decidió mantenerse cortés, esperando una nueva oportunidad. Morgiana, que era una talentosa bailarina, realizó una serie de movimientos gráciles y ágiles, exhibiendo su destreza. Luego, desenvainó su puñal y lo utilizó en la danza, alternando entre gestos amenazantes hacia los presentes y hacia sí misma. Al finalizar su baile, Morgiana extendió el tamboril para recibir una recompensa. Alí Baba, su hijo, y el capitán de los ladrones aportaron sus monedas. Sin embargo, cuando el capitán sacó su bolsa, Morgiana, con valentía, le clavó el puñal en el corazón, matándolo al instante. Alí Baba y su hijo gritaron aterrados, pero Morgiana explicó rápidamente: no he arruinado a su familia, sino que la he salvado. Este hombre es el falso comerciante de aceite, el capitán de los 40 ladrones, quien evitó comer sal para ocultar sus malas intenciones. Abrió su ropa, mostrando el puñal escondido. Reconociendo su heroísmo, Alí Baba abrazó a Morgiana y, agradecido, la declaró su nuera, proponiendo su matrimonio con su hijo. Ella ha salvado nuestras vidas y merece esta unión, le dijo. El hijo aceptó con gusto, valorando el sacrificio de Morgiana. Después, enterraron al capitán en secreto junto a sus camaradas. Pocos días después, Alí Baba celebró la boda de su hijo y Morgiana, con una gran ceremonia y un banquete lleno de bailes y festejos. Alí Baba quedó satisfecho al ver que sus amigos y vecinos, invitados a la boda, no sospechaban las verdaderas razones del matrimonio, y quienes no conocían bien a Morgiana elogiaron su amabilidad y generosidad. Tras la boda, Alí Baba decidió no regresar a la cueva por precaución, temiendo ser descubierto. Desde el momento en que había recuperado los restos de Qasim, había evitado volver, sospechando que los 2 ladrones restantes podrían estar vivos.
Después de un año sin incidentes, Alí Baba sintió curiosidad por visitar nuevamente la cueva, tomando todas las precauciones necesarias. Montó a caballo y al llegar, al no ver rastros de personas o animales, lo tomó como una señal favorable. Pronunció las palabras mágicas y la puerta se abrió. Al entrar, observó que la cueva seguía tal como la había dejado el falso comerciante Hussein, confirmando que la banda de 40 ladrones estaba completamente eliminada y que él era el único conocedor del secreto. Llenó una bolsa con tanto oro como su caballo pudo cargar y regresó al pueblo. Posteriormente, llevó a su hijo a la cueva y le reveló el secreto, transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Usaron su fortuna con sabiduría y vivieron con honor y prosperidad el resto de sus días. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo.